Hola amigos, bienvenidos a este curso de blockchain. Es una breve charla que les vamos a dar. Les damos la bienvenida. Entonces, pues vamos a empezar con algo de introducción a este maravilloso mundo que es blockchain. Eh, Hemos escuchado de blockchain en muchas partes. Muy seguramente ustedes han escuchado del tema de criptomonedas, ¿sí? El famoso Bitcoin que hoy en día escuchamos en todas las noticias. Pero, ¿qué es exactamente blockchain? Les quiero contar un poco. Blockchain, de pronto para los que conocen de contabilidad, es un gran libro de contabilidad que está por todo el mundo, ¿sí? Es como si yo tuviera ese libro, el que ustedes le ven a los contadores, con los asientos contables y todo esto, pero que está distribuido y que está por todo el mundo y que cualquiera lo puede ver, ¿sí? Es prácticamente eso. ¿Qué podemos encontrar ahí? Esto tiene el registro de todo lo que hacemos. Es decir, aquí no vamos a borrar absolutamente nada, todo lo que hagamos. eh, no sé, borremos ahí, no se puede, sino todo lo que, por ejemplo, hagamos de transacciones va a quedar registrado siempre en este libro. Por ejemplo, las transacciones que nosotros hagamos, si transferimos dinero de un lado para otro, quién recibió el dinero, quién no lo recibió. Estamos hablando en este caso de billeteras, ya vamos a ver más adelante este concepto. Pero algo muy importante de blockchain es que no es un libro, ¿cierto? Que está allá, así como están las empresas que eso de pronto es privado y solo lo tiene acceso el área financiera, los contadores, sino que en este caso blockchain está accesible para cualquier persona, para cualquiera de nosotros lo podemos ver. Entonces esto nos da también transparencia. Y aquí hay algo muy importante, esto es seguro y confiable, ¿sí? Esta palabra confiable es algo que lo cual quiero resaltar porque es una de las principales características que tiene blockchain. Vea, pero antes de esto, de seguir profundizando un poquito en esto, vamos a ver lo que es la historia del blockchain. Entonces, ¿cómo empezó blockchain? Primeramente, en el 2008 salieron los primeros requerimientos iniciales de Bitcoin por alguien desconocido que ahorita lo conocemos como Satoshi Nakamoto. Realmente no se sabe a ciencia cierta esta persona o si fue un grupo de personas los que hicieron realmente este tema del blockchain, ¿no? ¿Qué quería resolver la persona de blockchain, o los que lo hicieron? Era que nosotros pudiéramos tener acceso a una red en la cual pudiéramos confiar en otra persona, X persona, que fuera anónima, y pudiéramos transferir, por ejemplo, dinero, ¿cierto? Algo tan sensible como es el dinero, ¿sí? Entonces, aquí había muchos problemas, ¿no? Algunos de estos problemas que se presentaban era, por ejemplo, el doble gasto. ¿A qué se refiere el doble gasto? Es simplemente que, no sé, cuando ustedes tienen dinero en efectivo, ¿cierto? Y gastan, por ejemplo, no sé, 50.000 pesos en algo, pues ese dinero solo lo pueden gastar una vez porque ustedes ya se lo dieron a otra persona, ¿cierto? Pero en el mundo digital ocurre un poco diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esos 50.000 pesos, ¿cierto? Los gasto y de repente puede que esos mismos 50.000 pesos, si digamos que si la red no cubre las características de seguridad suficientes, los pueda volver a gastar dos veces, tres veces y cuatro veces. Ese es el problema del doble gasto y es uno de los problemas que trató de resolver, o más bien que resolvió blockchain, porque este problema se elimina, ¿sí? Algunos otros de los problemas que también trató de resolver era el tema de la descentralización, que no esté, digamos que todo centrado en un único por ejemplo, banco o en un gobierno, sino que la descentralización sea lo que prime, es decir, nadie tiene control sobre esta red. Hoy en día, ustedes saben que nosotros para poder tener plata en un banco, dependemos de ese banco, le damos toda nuestra confianza a ese banco y eso nos da a nosotros cierta confianza de que nuestro dinero está seguro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el banco queda, por ejemplo, en bancarrota? No creo que esa plata nos la vayan a devolver.
Eso ha ocurrido en la historia también, no sé, cuando hay crisis económicas en algunos países. Entonces también se quería resolver este tema, simplemente que no tengamos que depender de un solo ente o de un solo gobierno, de la política de un gobierno, de la política de un banco, para poder tener nosotros nuestro dinero digital. Ya en el 2009 salió lo que ya conocemos hoy en día como el Bitcoin, ¿sí? Esto ya se vendría siendo la primera moneda descentralizada que vamos a tener y bueno, ya ustedes se habrán dado cuenta la valorización que ha tenido esta moneda a lo largo del tiempo, que empezó costando muy poquito, ¿sí? Casi que nada. Los primeros que compraron los Bitcoins los compraron a un precio muy bajo y ya hoy en día un Bitcoin se puede, se está cotizando alrededor de los 49.000 dólares. Un solo Bitcoin, ¿no? O sea, esto es algo tremendamente exagerado, ¿sí? Y se pronostica que el Bitcoin va a subir mucho más. Incluso otras criptomonedas también van a seguir subiendo, ¿sí? Ya ustedes saben, por ejemplo, que en Salvador ya cogió el Bitcoin como una moneda local, ¿sí? Esto le da más fuerza a las criptomonedas y ya más adelante también vamos a ver que no solo es el Bitcoin el que a pesar de ser el precursor, el que está teniendo también esta valorización, sino que ya son muchas más criptomonedas las que están entrando en juego y que están resolviendo de pronto algunos de los problemas que hoy en día tenemos con Bitcoin, pero que de pronto añaden características adicionales. Entonces ya en el 2009 nace lo que es el BTC, que es el Bitcoin. ¿Qué ocurre? Ya en el 2011 empiezan a salir más criptomonedas, ¿sí? Surgen muchas más. Una de estas es Ethereum, que ya más adelante vamos a hablar de ellas. Y bueno, y estas nuevas criptomonedas, como les comentaba, lo que hacen es añadir características adicionales, ¿sí? En el 2014 ya podemos decir que o podemos hablar de la adopción del Bitcoin, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí es cuando entran más negocios usando Bitcoin. Ya es cuando se empiezan a, por ejemplo, a aceptar transacciones o compras con Bitcoin. Ya hoy en día ustedes saben que muchas tiendas ya están aceptando criptomonedas como forma de pago y es algo que se está popularizando, sí, en algunos países más rápido, otros más lento. Algunos ponen restricciones, pero nada puede evitar esta ola de tecnología que está provocando por ejemplo, las criptomonedas y el blockchain. Algo importante que yo les quiero contar es que blockchain no es solo criptomonedas, sino es mucho más que eso. Pero ya lo vamos a ver. Hablemos un poco de descentralización, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Cuando hablamos de esto, digamos que todas las personas hoy en día estamos acostumbrados, por ejemplo, a ir a la notaría porque la notaría certifica que yo soy dueño de una propiedad, ¿cierto? ¿Cómo saben ustedes de verdad que una persona es dueña de un carro, ¿cierto? Porque hay un ente, ¿sí? Central, por ejemplo, el tránsito, que le dicen a usted que usted es dueño de ese carro, ¿no? Si no es por ese papel, entonces ustedes no serían dueños de ese carro. Entonces uno tiene que, hoy en día nos apoyamos en la centralización, ¿no? En la centralización es que siempre va a haber un ente, ¿sí? Llámese gubernamental o privado, que certifique que nosotros somos el dueño de un dinero o que somos el dueño, ¿cierto? De una propiedad, de un carro o de lo que sea, ¿cierto? Sin ese papel, ¿sí? Si ellos no tuvieran eso, entonces nosotros no seríamos dueños de eso, ¿no? Cuando vamos a hacer, no sé, la compra de una finca, lo primero que hacemos es pedir el certificado de libertad, ¿cierto? Que certifica que nosotros somos los dueños de esa propiedad y que la podemos vender. Una vez que la vendemos, se cambian los papeles y el mismo ente que genera ese certificado va y cambia el dueño, ¿cierto? Y todos contentos porque aparecemos en el papel, ¿no? Pero en últimas, si ustedes se ponen a pensar, es simplemente alguien,
un ente que dice que nosotros somos dueños de algo, ¿no? Si no existiera ese ente, ¿quién, quién diría que nosotros somos dueños de una propiedad? ¿Quién diría que nosotros somos dueños de un carro? ¿Sí? ¿Quién diría que la plata digital que nosotros tenemos allá en el banco es nuestra? ¿Mm? Lo dice el banco, lo dice la notaría, lo dice el gobierno, lo dice un ente gubernamental, pero siempre está centralizado, ¿sí? Entonces, hablar de descentralización es un concepto bastante, eh, digamos que desafiante, ¿no? Porque esto es una de las cosas que resolvió el blockchain, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra ubicado en todo el mundo, ¿cierto? Aquí no hay ninguna, digamos, ente gubernamental o gobierno que coordine o que, digamos, que gobierne esto, ¿sí? Que lo controle, ¿no? Absolutamente no hay nadie. No hay ningún gobierno que lo controle, no hay ninguna entidad que lo controle. Todos nos encargamos de controlarlo, ¿sí? Y esta es la maravilla y la magia que tiene blockchain, porque todos estamos ahí, ¿cierto? Controlando algo que es para todos, no es un bien común en el cual toda la comunidad es la que está velando porque diga que yo soy dueño de una propiedad. Toda la comunidad está certificando que yo soy dueño de un carro, que yo soy dueño de un dinero, ¿no? Aquí se desaparece como tal el concepto de un ente central, de un banco, de una notaría, de cualquier ente que ustedes conozcan, y esto se traspasa a lo que es la confianza de todos, ¿cierto? La red. Nosotros como red, ¿cierto? Todas las personas que vamos a estar ahí, somos los que vamos a estar velando. ¿Por qué? Porque las transacciones que se hagan ahí sean seguras, sean confiables, ¿sí? Es un concepto que realmente revolucionó y por eso es que a blockchain se le conoce como la cuarta revolución industrial. Es un concepto que le han dado después del Internet. Muchos dicen que blockchain no se va a, de repente no se va a popularizar tan rápido, pero fíjense lo que pasó en sus comienzos con lo que era el correo electrónico, ¿sí? Cuando salió el Internet, ¿sí? Internet se le conoce como la tercera revolución industrial, ¿cierto? Pero cuando salió el correo electrónico, nadie creía en eso, ¿no? Todo el mundo decía que, bueno, no, eso la gente va a seguir enviando cartas, vamos a seguir usando el correo tradicional, eso no funciona. Y hoy en día, prácticamente yo creo que ninguna persona envía cartas, ¿no? Ya son, no sé, documentos muy especializados por correo certificado, para eso es que se usa, pero ya el tema de usar cartas ya que yo envíe por medio físico, ya eso prácticamente ya nadie lo usa, ¿no? Yo envío un correo y en cuestión de segundos ya otra persona lo tiene. Nadie creía en eso al comienzo, ¿sí? Lo mismo que la era cuando empezó el Internet. Había muy pocas empresas que estaban incluidas en el tema del Internet, que tenían páginas, ¿sí? Hubo muchas empresas que salieron, otras que desaparecieron. Y lo mismo está ocurriendo acá. Eso fue una revolución, ¿sí? El tema del Internet, con el correo electrónico, ¿sí? Fue un cambio de mentalidad. Y aquí va a pasar lo mismo, ¿cierto? Uno dice en esos momentos, no, pero es que esto descentralizado, ¿quién me garantiza? ¿Quién me certifica? No, es algo que ya está demostrado que funciona, ¿cierto? Que es seguro, que es confiable y que podemos confiar en este sistema, ¿sí? Incluso podemos confiar más que en los sistemas tradicionales centralizados como bancos, que ellos también se equivocan y cometen sus errores en las transacciones. O a quién no le ha pasado de pronto, quién no ha tenido un reclamo con un banco. Yo creo que todo, ¿cierto? Entonces, es un cambio de mentalidad y eso se trata. Blockchain llegó para quedarse y ya nos hemos dado cuenta cómo las criptomonedas, a pesar de que muchos las favorecen, muchos las protegen, otros las atacan, realmente nadie las va a sacar. Es como todo, todo va a tener sus pros y sus contras, personas que estén a favor, personas que estén en contra, pero a la final lo que ocurre con las criptomonedas es que llegaron para quedarse. Es un dinero digital que llegó para quedarse y cada vez más se está
apoderando del mercado. No quiere decir o no digo que las criptomonedas vayan a reemplazar al dinero eh, físico, por lo menos no por el momento, ¿sí? O al dólar, ¿sí? Pero sí van a ser un complemento que llegó para quedarse, ¿sí? Algo bonito de la descentralización es que todos tenemos acceso, eso nos va a dar esa transparencia, por eso es que también la descentralización es tan importante, ¿no? Porque todos tenemos acceso y eso nos garantiza que al tener acceso a todos, son muchos los ojos que están mirando las transacciones y es casi que imposible que una persona pueda hacer fraude acá, ¿cierto? Porque todos lo están mirando, entonces todos vamos a velar porque las cosas funcionen, porque las cosas anden bien, porque mi platica que está ahí, nadie se la vaya a robar, ¿sí? Entonces a todos nos interesa que esto funcione, ¿sí? Es muy seguro prácticamente para las personas que lo usan y vuelvo a repetir la palabra, es muy confiable para las personas que utilizan plataformas de blockchain, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de confianza, ¿sí? Cuando tenemos el término confianza, diga, aquí vuelve el tema de la descentralización y la centralización. Observen que si yo le quiero vender una casa, por ejemplo, a otra persona, yo, pues, no sé, genero una relación de confianza. Lo que hago es, no sé, páseme los papeles de la casa. Esos papeles tienen que estar certificados. Yo voy y verifico que esos papeles de la casa que él me está pasando, si están registrados en un ente centralizado, ¿cierto? En este caso, cuando ya todo está en orden, entonces, bueno, firmamos papeles, yo le doy un dinero a la persona o le transfiero un dinero a la persona a través de un banco, yo verifico que en mi cuenta del banco, otra vez hablamos de centralización, esté allá el dinero para poder hacer el respectivo traspaso. Al final, ¿qué pasa? El ente centralizado gubernamental va a cambiar el dueño, ¿cierto? En los papeles y va a generar unos nuevos papeles actualizados en el cual digan que el nuevo dueño de la casa es el señor Pepito, ¿sí? Todo esto, si se dan cuenta, lo hicimos a través de entidades centralizadas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría? Y aquí les hago unas preguntas, por ejemplo, cuando esta confianza se transforma en algo que yo le voy a comprar la casa a alguien que no conozco, ¿sí? Que no existe, por ejemplo, el ente gubernamental que diga que yo soy dueño de esa casa, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de un país, ¿sí? Entonces, ¿tú le comprarías una casa a alguien que no conoces? Que empieza uno a debatirse, ¿sí? Y a hacerse esas preguntas y esas reflexiones, ¿no? Digamos que la mayoría de los casos, todos diríamos no, ¿cierto? ¿Harías una transferencia a alguien que no sabes quién es? Bueno, digamos que ahí, no sé, podemos tener diversas opiniones, ¿no? Eh, También, ¿le venderías tu carro a una persona anónima? De pronto yo diría que no, ¿no? Muchos diríamos que no. ¿Cómo lograríamos que se diera esta confianza sin necesidad de tener esas entidades gubernamentales? ¿Sí? Eso es justamente lo que nos provee blockchain, ¿sí? Blockchain nos da la capacidad, ¿sí? De poder confiar y hacer transacciones con otras personas en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Ojo, en cualquier lugar del mundo, porque como ya les comentaba, blockchain está en todas partes, ¿sí? Entonces, puede ser estar en cualquier lugar del mundo una persona que no conozco y podemos estar haciendo transacciones, llámese de enviar dinero, recibir dinero, transferir bienes, recibir bienes y lo que ustedes quieran hacer con esto, ¿sí? Que implique tener como un registro, ¿sí? Y la confianza me la va a dar la misma red, la misma comunidad, ¿sí? Y la misma comunidad va a certificar, ¿cierto? Que yo sí soy dueño, que yo ya recibí un dinero y que por lo tanto ese dinero se me transfirió y va a haber un débito de una persona y un crédito en otra persona, ¿sí? Que son anónimos, ¿cierto? Porque blockchain nos da ese anonimato en el cual puedo hacer transacciones con personas que no estoy conociendo, simplemente
tengo una billetera, ¿cierto? Tengo un código donde tengo no sé, unos activos y por allá otra persona X tiene otro código con unos activos y se están haciendo transferencias sin siquiera conocerse y con una absoluta confianza, ¿sí? Esto, si se dan cuenta, es algo revolucionario y va a cambiar nuestra forma de hacer negocios. Algo muy importante, muy bonito es, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo de algo que puede llegar a ser automático en el futuro, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, estoy en un vuelo comercial y compro un seguro por si acaso pierdo el vuelo o algo así, o le pasa algo al vuelo, entonces, digamos que cuando yo pierdo el vuelo, yo tengo que llamar a mi compañía de seguros y tengo que estar pendiente de que me, no sé, de que me devuelvan el dinero, que me den puntos para otro pasaje o que me transfieran el pasaje. Todo esto con blockchain puede llegar a ser automático, ¿sí? Sin necesidad de yo tener que estar llamando, se ejecuta un contrato automáticamente. Entonces, ya ahorita vamos a hablar más adelante de lo que son los contratos inteligentes, pero les voy dando como ese tip de todo lo que podemos llegar a lograr con blockchain. Bueno, voy a nombrarles aquí las principales plataformas y monedas que tenemos con blockchain. Hay muchas más, pero voy a nombrar las más importantes o las más principales o las que más están sonando ahorita en el momento, que son Bitcoin y Ethereum, ¿sí? Estas son las plataformas que cada una tiene su criptomoneda, ¿no? Bitcoin está el BTC, que es el mismo Bitcoin, se llaman igual las monedas, y Ethereum tiene como moneda el Ether, ¿sí? Son dos plataformas que son muy sonadas y ya vamos a ver algunas de las diferencias. Bitcoin, como se dan cuenta, fue el precursor de blockchain, fue el primer caso de uso de blockchain. El primer uso que le dieron a blockchain fue Bitcoin, ¿sí? Y a partir de acá empezaron a surgir otras plataformas que se empezaron a dar cuenta de que habían muchos más problemas por resolver o muchas más funcionalidades que se podían derivar de lo que es el mundo de blockchain, ¿sí? Entonces, vuelvo a repito, blockchain no es solo criptomonedas. La criptomoneda es solo uno de los usos que se le puede dar a blockchain. Pero blockchain tiene muchos más usos. Tiene usos en logística, tiene usos en temas de antifraude, tiene un montón de usos que ya ahorita vamos a ver un poquito más detalladamente, pero sí me parece importante recalcar que blockchain no, o sea, que no es solo criptomonedas, ¿no? Muchas personas creen o igualan blockchain a las criptomonedas. Dicen, ah, sí, blockchain, Bitcoin, sí. Pero no es así. Bitcoin solo es uno de los usos que se le puede dar a blockchain porque blockchain, los usos que le podemos dar son infinitos, ¿sí? Eso es como decir que, no sé, que el único uso que le podemos dar al Internet son las páginas web, ¿no? Ya sabemos que a Internet se le puede dar muchísimos usos, ¿cierto? Podemos tener temas de correo electrónico, podemos tener redes, podemos tener un montón de cosas. Internet no es solo páginas web, ¿sí? Entonces, quiero explicar un poquito, ¿cierto? En términos muy sencillos, cómo funciona una transacción en blockchain. Digamos que aquí está el usuario y que, por ejemplo, quiere enviar un dinero, ¿no? Un dinero digital. Va y entra a su computador, ¿sí? Y elige, en este caso no va a elegir una persona a la cual enviar el dinero, va a elegir por allá una dirección, ¿sí? Una dirección que ya vamos a ver más adelante, eso es un hash, ¿sí? Y es una dirección en un formato digital, ¿sí? Entonces yo conozco la dirección y ya sé que le voy a enviar la dirección a esa persona. Entonces yo una vez que le doy enviar la dirección a esa persona, esa transacción va a entrar a la red de blockchain, ¿cierto? Llámese Ethereum, llámese la plataforma de Ethereum, llámese la plataforma de Bitcoin, la que ustedes quieran, hay muchas más plataformas, pero bueno, voy a enviar ese dinero, ¿sí? Una vez esa transacción entra a esa red, ya según las reglas que tenga cada plataforma, vamos a ver que la red va a empezar a trabajar con alguien que son llamados los mineros, los cuales van a verificar que la transacción que yo estoy enviando es válida. ¿Válida en qué sentido? Válida en que yo tengo los fondos necesarios para cubrir esa transacción, ¿sí?
que el destinatario también existe, ¿cierto? Y bueno, y van a hacer muchas más validaciones para verificar que esa transacción sí sea válida. Una vez que todas las validaciones son hechas, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que se va a enviar a blockchain y blockchain, ojo, aquí es algo muy importante, blockchain es, fíjense en el nombre blockchain, es cadena de bloques. Por eso en el numeral 5 lo que vemos es una cadenita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos una cadena, está entrelazado. Todas las transacciones que yo haga se van a juntar en una cadena, ¿sí? Así como lo ven ahí en el dibujo. Y esa cadena es inseparable. Nadie la va a poder ni cortar, ni quitar, ni cambiar. No, todo lo que yo ya hice ya quedó ahí registrado y nadie lo va a poder modificar. Entonces, por eso se le llama también cadena de bloques. Cada transacción que yo haga va a ir registrada en un bloquecito, como una cadena, ¿sí? La cual todo mundo va a poder ver, porque ya hablamos de lo que era el concepto de transparencia. Una vez que el bloque, ¿cierto? Ya que se haya agregado, porque el minero hizo todo un trabajo, toda una labor matemática para que esto se pudiera dar, entonces ya todos los usuarios de la red van a poder ver que esa transacción se hizo realmente y van a poder ver que el usuario A tiene un dinero que se le restó, ¿cierto? Y que se acreditó en otra cuenta porque él hizo una transferencia. Todos van a poder ver esa transacción, pero acuérdense que aquí hay un anonimato. ¿Qué vemos? Vemos las transacciones, no vemos quién la hizo ni quién la recibió, ¿no? Porque uno dirá, ah, pero entonces se van a dar cuenta de cuánta plata tengo yo. No, porque es anónimo, ¿sí? Entonces, eso es algo que es también importante, ese anonimato que nos da blockchain, ¿no? Que algunas veces se le daba un poquito como un lado malo y era que, por ejemplo, en algún momento del tiempo también, de pronto las personas, no sé, los delincuentes, aprovechaban ese anonimato pues para transferir dinero para acciones ilícitas y cosas así. Pero no es el uso que tiene blockchain, ¿no? O sea, que a veces, muchas veces se le encuentran como usos, malos usos a las plataformas, pero el sentido del anonimato acá es permitir esa transparencia, que yo vea las transferencias y también permitirme esa confianza de que, bueno, las otras personas van a ver las transacciones, ¿cierto? Pero no van a saber si yo tengo mucho dinero o si tengo poco o todas las transacciones que yo estoy haciendo y eso me da también a mí una confianza, ¿no? Una privacidad. Bueno, existen tipos de algoritmos de consenso. Ya hablábamos de que existen los mineros, que fue lo que vimos en el anterior. Ese minerito que está ahí en el punto 4, ¿sí? Eh, ese minerito lo que va a hacer es como un algoritmo matemático para poder agregar un bloque que es en el punto 5, ¿sí? Entonces, para hacer ese algoritmo matemático, entonces existen varias formas de hacerlo. Esto es lo que llamamos como los algoritmos de consenso, ¿cierto? Y el primero y el más famoso y que fue el que nació con blockchain y Bitcoin, ¿sí? Que ya les comentaba que fueron los pioneros, es la prueba de trabajo. ¿Y en qué consiste la prueba de trabajo? Es que estos mineros que están acá, lo que tienen que hacer es resolver un algoritmo matemático bastante complejo, que el primero que lo resuelva es el que se va a ganar como una comisión, ¿cierto? Por resolver ese algoritmo y poder agregar ese bloque nuevo dentro de la cadena de blockchain, ¿sí? No vamos a profundizar o a detallar en este tema, pero sí lo importante acá es que es un algoritmo matemático que es complejo, que hay que resolver antes de poder añadir un nuevo bloquecito a esa cadena, ¿sí? Esto ha sido criticado porque esto requiere de gran capacidad de cómputo. Al comienzo no era tanto, pero a medida que blockchain va creciendo y va creciendo cada vez más, los algoritmos matemáticos se vuelven cada vez más lentos, ¿cierto? O más difíciles de resolver. Entonces esto hace que se consuman grandes cantidades de energía y es una de los problemas o las cosas que critican a Bitcoin y es por esto, ¿no? Existen en China, por ejemplo, grandes redes de cómputo que se dedican a minar, este es el término, ¿sí?
Y aminar significa es esto, ¿sí? Resolver estos algoritmos matemáticos para ganar comisiones en Bitcoin, ¿sí? Entonces, efectivamente, cada vez la cantidad de energía que se consume acá es mucho mayor, ¿sí? Pero también es cierto que esta energía que se está consumiendo con energías renovables, ¿cierto? Entonces, tiene también su lado bueno. Sin embargo, también existe otro tipo de algoritmo que es la prueba de participación. Y aquí entonces ya no gastamos grandes cantidades de energía, sino es más como las personas que más vayan participando dentro de la red, eh, pues tienen más opción por ejemplo, de resolver el algoritmo y ganarse comisiones. ¿Sí? Son dos puntos de vista diferentes. Aquí en la prueba de participación de repente tienen más ventaja los que tienen más poder adquisitivo, por decirlo así, y en la prueba de trabajo tienen más ventaja los que tienen más poder de cómputo. ¿Sí? Es algo muy, de pronto, a veces más complejo y más difícil de entender. Por eso no vamos a profundizar en este detalle, pero sí me interesa es que conozcan y que sepan que existen estas pruebas y pues que cuál es la diferencia entre cada una. Y bueno, como dato ahorita Bitcoin utiliza prueba de trabajo. Ethereum utiliza prueba de trabajo, pero ya tiene una versión que está utilizando prueba de participación. Entonces, veamos un poquito unos conceptos, entre comillas, que llamaríamos lo que es el blockchain público. En realidad todo el blockchain debería ser público por los conceptos que ya les he mencionado, pero también existe lo que es el blockchain privado, ¿no? Que entre comillas no sería un blockchain propiamente, pero sí está basado en esa red, ¿sí? Entonces, el blockchain público es por decirlo así, el blockchain nativo, el que todos conocemos, el que debería ser, ¿cierto? La filosofía del blockchain, o sea, ni siquiera deberíamos decirle blockchain público porque es que blockchain como tal debería ya ser público. Pero pues salió el otro concepto como una variación de que es lo que es el privado. Entonces el público no tiene restricciones, el privado es porque alguien basado en la red de blockchain es una red privada, ¿cierto? Y solo pueden acceder usuarios por invitación, ¿sí? El público está distribuido masivamente, que era lo que ya hablábamos, la descentralización. Y el privado, pues, es totalmente centralizado. Lo otro es que el público asegura su integridad con la prueba de consenso, ¿sí? Y el privado, pues, tiene una integridad tradicional, ¿no? Basada en, bueno, no sé, en lo que, en lo que determinen las reglas, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay unos blockchain privados que son para bancos, ¿no? Los bancos también se están dando cuenta del potencial que tiene blockchain y también se están haciendo su propia red privada de blockchain, ¿no? Es algo que es inevitable porque hasta los mismos bancos están incursionando en este concepto de blockchain público versus privado. Bueno, hablemos ahora de una de las plataformas que más me gusta, que es Ethereum, ¿no? Ya hablamos de que existen varias plataformas, la otra es Bitcoin, ¿sí? Pero Ethereum tiene algo particular y algo muy interesante y es que añade unas características muy especiales a blockchain, ¿sí? Eh, ¿Qué es Ethereum como tal? Es una plataforma que adopta esa tecnología de la cadena de bloques de blockchain y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones. Aquí nos vamos a dar cuenta que, bueno, la criptomoneda nativa que tiene Ethereum es el Ether, así como del Bitcoin es el Bitcoin BTC, ¿sí? Y es la segunda más grande del mercado. El creador de esto, para ver un poquito de historia, se llama Vitalik Buterin, que es el creador de la idea plasmada en Ethereum, y él lanzó la primera versión de la plataforma en el 2015 con la ayuda de varios cofundadores. ¿Qué tiene también de especial Ethereum? Es que añade esas características especiales. ¿Y qué es eso? Que además de resolver todos los problemas de centralización, lo que ya dijimos que lo resuelve blockchain, y además de hacer lo que hace Bitcoin, ¿cierto?
en este caso mejora el desempeño de las transacciones y además añade características muy especiales que son los contratos inteligentes en el cual yo puedo añadir capacidades de negocio adicionales, aparte de las simples criptomonedas, que era el caso de uso más común que ya les comentaba. Yo puedo hacer otro tipo de aplicaciones basadas en qué, basadas en logística, por ejemplo. Sí, yo puedo hacer puedo tener toda la trazabilidad, por ejemplo, de un ítem que se lleve de un lado al otro, por ejemplo, un envío. Si ustedes le enviaron algo a, no sé, a una persona X al otro lado del mundo, ustedes pueden ver toda la trazabilidad de por dónde está yendo, ¿sí? Sin necesidad de, por ejemplo, de hacer todo lo que toca hoy en día, que me pase el código no sé, el código del correo, que lo recibió un correo, que lo recibió el otro. Bueno, eso va a ocurrir de pronto físicamente, pero con blockchain yo voy a poder tener la trazabilidad de toda esa logística. Incluso si me tomo una taza de café, les cuento un dato interesante. En Starbucks ya se está implementando una aplicación en la cual ustedes se toman una taza de café y pueden saber ese café, dónde fue cultivado, quién lo cultivó, en qué lote estuvo, qué tipo de café es. Dígame, hoy en día, eh, o sea, sin blockchain, ¿cómo pueden llegar ustedes a obtener toda esa información en un sitio en el cual se toman un café? ¿Sí? Es sorprendente y ya Starbucks lo está implementando. Microsoft también tiene por su lado algunas otras aplicaciones. Domino's Pizza también están ingresando con aplicaciones para ver la trazabilidad de sus pizzas, por dónde van, si las entregaron, si no las entregaron, quién la recibió. O sea, es algo muy, muy, muy transparente y que, como les digo, o sea, es revolucionario porque nos permite a todos ver qué es lo que está pasando. No es que solo lo vea una persona, no, es todo el mundo, tanto todas las personas y usuarios que están ahí en blockchain. Otro tema bastante importante es la anticorrupción. ¿Por qué la anticorrupción? ¿Por qué? Porque es que recuerden que yo les hablaba de un libro grande de cuentas. Este libro grande de cuentas permite que yo pueda tener, por ejemplo, mis registros y nadie los va a poder borrar ni modificar. Aquí no se puede hacer eso en blockchain. Entonces, usted, van a tener, por ejemplo, si se hizo una donación, van a poder ver que se hizo esa donación, van a poder ver en qué se gastó su donación, por ejemplo, se va a poder ver absolutamente todo. Hoy en día nosotros, por ejemplo, podemos hacer una donación y no sabemos esa plata a dónde va a ir, si se la robaron, si está ahí, si no, o sea, en fin. Entonces lo que tenemos es que vamos a poder saber esa donación, incluso a quién le llegó, quién recibió esa donación, por dónde pasó, cómo se distribuyó, todo eso lo vamos a poder ver con blockchain. Y la anticorrupción también va a permitir de que nadie pueda cambiar absolutamente ningún registro porque todo el mundo se va a dar cuenta en la red, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de aplicaciones que podemos llegar a tener en el mundo de blockchain, aparte de lo que es el caso de uso criptomonedas, que solo es uno de los casos de uso que podemos llegar a tener, pero son muchos más. O sea, el límite es la imaginación, ¿sí? Problemas, hablemos un poquito de los problemas con el sistema bancario actual. ¿Qué ocurre? En el sistema bancario actual hay lentitud, ¿cierto? Hay altas comisiones. Si ustedes envían un dinero de aquí a otra persona en otro país, las comisiones son muy altas. Aparte de que es lento, no tienes la plata, digamos que se te va a demorar. Incluso aquí mismo, ¿no? Si uno hace una transferencia de un banco a otro banco, se te puede llegar a demorar hasta 3 días la transferencia, ¿sí? Bueno, y requiere que yo confíe totalmente en el banco, ¿no? Y algunas veces se equivocan y las transferencias no se hacen y toca estar haciendo el reclamo. Esos son problemas que tenemos con el sistema bancario. Ya Ethereum, bueno, blockchain nos llega a resolver eso, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de lo que es el resultado de las transacciones, ¿sí? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Por ejemplo, en el resultado de las transacciones, nosotros podemos leer transacciones históricas, ¿cierto? En blockchain estamos hablando. Podemos leer transacciones históricas, podemos saber todo el histórico de lo que he hecho yo. Si transferí, si recibí, si hice todo, ¿cierto? Podemos crear nuevas transacciones también, ¿cierto? Lo que no podemos, y eso ya lo mencioné, es actualizar transacciones y borrar transacciones. Eso es lo que le da miedo al sistema, al tema de corrupción, ¿cierto? Porque una persona que es corrupta y quiera
cambiar algún registro, no lo va a poder hacer porque si lo cambia, ¿sí? Va a tener que agregar un nuevo registro en la cadena de bloques y todo el mundo se va a dar cuenta que bueno, mi donación no llegó a la persona que era, sino que alguien más la tomó. Entonces todo el mundo se va a dar cuenta y evidentemente se acaba el tema de la corrupción o por lo menos se ataca el tema de la corrupción, ¿sí? Entonces, blockchain llega a resolvernos este tema de lentitud. Como por ejemplo con Ethereum, ya si tú transfieres dinero de una parte a otra, eso ya no te va a tardar 3 días, no importa el país, sino te va a tardar, no sé, minutos, por ejemplo, ¿cierto? No es tan rápido como ir a comprar algo, por ejemplo, en la tienda y como algo como Visa, que es inmediato, pero sí es mucho más rápido por ejemplo, que cuando hago una transferencia de 3 días, convertirla en minutos es algo muy meritorio, es decir, me va a servir muchísimo, ¿sí? Porque voy a tener mi plata rápidamente, ya sea porque me la transfirieron o porque yo la transferí. Las comisiones, sí, no quiere decir que en blockchain no haya comisiones, sí, pero son mucho más bajas, ¿sí? Y la confianza, ya se los mencioné, la confianza la da la misma red de blockchain. Esta confianza también está basada también en algo que llamamos estas funciones hash. Y esto también tiene que ver con el algoritmo matemático, ese que les estaba hablando que hacen los mineros. No es para detallar mucho acá, pero que en últimas, ¿qué es una función hash? Yo, por ejemplo, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud. Entonces, por ejemplo, aquí mi palabra cat se transformó en esto, ¿sí? Este es el hash de la palabra cat, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le apliqué un algoritmo. Y mi palabra cats, si se dan cuenta, tiene un hash totalmente diferente. Entonces, cada hash es único e irrepetible. Simplemente les menciono esto porque es algo que se utiliza mucho en blockchain y así es como también se utilizan mis cuentas. Ustedes van a ver las cuentas, por ejemplo, por ejemplo, sus cuentas de cuando creen alguna cuenta de blockchain, las van a ver así como una serie de números, ¿cierto? Un código y es precisamente porque es un hash, ¿sí? Bueno, ya si hablamos un poquito de cómo funciona la cadena de bloque con estas funciones hash, no quiero volverme aquí tan técnico, sino algo muy rápido. Entonces, el primer bloque que yo voy a tener, siempre va a tener que tener un primer bloque en una plataforma, se va a llamar el génesis, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, dice, le voy a transferir, o sea, por lo menos, Alice va a tener 50 bitcoins, ¿cierto? Este es el bloque génesis porque es el bloque número 1. De aquí aplico una función hash, que fue lo que les mencioné en la diapositiva pasada, y esa función hash es la que va a decir que, bueno, a Alice le voy a transferir 50 bitcoins, ¿cierto? Y aquí me va a decir que, bueno, de esos 50 bitcoins que yo tengo acá, le voy a transferir 10 bitcoins a Bob, ¿cierto? Desde Alice, y le voy a transferir 10 bitcoins a Eve desde la misma cuenta de Alice, ¿no? Que la cuenta de Alice va a ser también un hash, ¿sí? Entonces, ya al tener esto, fíjense que este es el segundo bloque. Entonces, aquí es la segunda cadenita. Ahora, una tercera transacción, entonces va a haber un tercer bloque en la cadenita. Entonces, acá se me va a generar otro hash y entonces va a decir, efectivamente, entonces se le va a transferir 5 bitcoins, ¿cierto? A Eve desde la cuenta de Bob, ¿sí? Y él va a llevar toda esa cadenita va a crecer indefinidamente, ¿cierto? A partir de funciones hash. Y ahí es donde tengo esa cadena que nadie va a poder modificar ni borrar, ¿sí? Porque es una cadena que así como quedó, quedó, ¿sí? Es decir, y cada bloque de acá, precisamente lo que garantiza que cada bloque que se agregó a la cadena es válido, es lo que nos garantiza toda la red y los mineros con esos algoritmos matemáticos que nos garantiza que una transacción es válida. Entonces, ya hablamos de las plataformas, ya hablamos también de blockchain. Ahora veamos dónde tenemos ese dinero. Pues lo tenemos, así como en la vida real, nosotros tenemos nuestro dinero en billeteras, ¿cierto? Pues también existen las billeteras digitales, criptográficas. Entonces, necesitas esa billetera ¿para qué? Para proteger tu dinero, tu efectivo, tus tarjetas de crédito. Hoy en día todos tenemos una billetera, creo, ¿sí?
Pero también, pero entonces diría uno, pero entonces ¿dónde almaceno mis criptomonedas? Pues las criptomonedas las almacenamos en lo que son esas billeteras digitales. Estas billeteras digitales no almacenan el dinero. En este caso, tienen es una llave, ¿cierto? Una llave con la cual ustedes pueden tener acceso a su dinero. Haga de cuenta como la llave de una caja fuerte, ¿sí? Si botas esa llave, es como si botaras tu billetera, ¿no? Es como si botaras todo tu dinero, no hay forma de recuperarlo, ¿sí? Te dan acceso a tus criptomonedas, entonces mucho ojo. Cuando tengan billeteras, deben cuidarlas muy bien, deben tener copia o deben tener algún respaldo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si las tienen en el celular y botan el celular o le roban el celular, se perdieron sus criptomonedas, ¿no? Hablemos un poquito de las cuentas Ethereum versus las cuenta bancaria. Entonces, una cuenta bancaria la provee un banco. Una cuenta Ethereum la puedes crear en cualquier momento. Una cuenta bancaria es usada para pagos. Una cuenta Ethereum la puedes usar para pagos también, pero también para aplicaciones de Ethereum, ¿no? Así como mencionábamos, las aplicaciones que tenemos, no sé, de logística, otra cosa, incluso juegos también se pueden crear en Ethereum. Una cuenta bancaria puede ser restaurada de un banco, ¿no? Si pierdes, pues igual en el banco ya te van a decir. Pero si una cuenta Ethereum no puede ser restaurada si pierdes el acceso. Ahí sí, como te decía, si pierdes tu billetera, ¿sí? Perdiste tu dinero, ¿sí? Ahí sí no hay nada que hacer. Las cuentas Ethereum no pueden ser suspendidas ni censuradas. En cambio, una cuenta bancaria sí puede ser suspendida, ¿no? Que no sé, y eso ocurre, pues de repente los bancos se reservan el derecho de admisión de eso, ¿no? Ahora hablemos un poquito de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son esas capacidades añadidas que les da Ethereum a esa red de blockchain, ¿sí? Es algo que no tiene Bitcoin. Y es, hagan de cuenta, nosotros tenemos, por ejemplo, un abogado nos hace un contrato, ¿cierto? En el cual dicen, bueno, yo como usuario tal le transfiero esta propiedad a tal persona a cambio de que él me dé tanto dinero, un contrato, no sé, puede ser el contrato que sea. En blockchain nosotros podemos transferir cualquier contrato a algo digital que se ejecute automáticamente sin necesidad que el abogado tenga que estar, o sea, el abogado solo lo necesitaríamos en el momento inicial para que haga el contrato y nosotros transferimos eso a algo digital y ya la misma plataforma se encarga de hacer que las reglas se cumplan. Ah, por ejemplo, yo le presté una plata a X persona y no me pagó tal fecha, automáticamente el sistema le está cobrando intereses, está llamando al seguro, está haciendo algunas actividades, está haciendo todo lo que tengan que hacer, ¿sí? O si yo, por ejemplo, aboné más sobre una deuda, entonces automáticamente se me va a hacer todo. Sin necesidad de un ente central que me esté haciendo las cosas, existe el contrato. Yo le transferí algo, por ejemplo, yo vendí un carro, entonces el momento que ya recibí el, el- el dinero, automáticamente la plataforma va a cambiar todo el propietario de ese vehículo hacia el nuevo propietario sin necesidad de ir a ningún tránsito a que me lo haga, sino todo se hace automáticamente por la plataforma. Y a eso se refieren estos contratos inteligentes. Es tener los contratos en una forma de código, en una forma digital, ¿cierto? Programados. Eh, bueno, ya quiero ir terminando para no extenderme tanto y bueno, aquí lo que les quiero decir es, ¿dónde puedo conseguir criptomonedas? Por ejemplo, existe uno muy famoso que se llama Buda.com y aquí podemos, digamos que tenemos una facilidad. Buda.com se integra con plataformas de unos bancos de Colombia. Podemos hacer compras y retiros de criptomonedas, ¿sí? Y transfiriéndolo directamente a nuestras cuentas. Ya está, por ejemplo, otro como es Binance, que Binance lo que sí es más internacional y ahí sí necesitas hacer ciertos movimientos más complejos para poder transferir por ejemplo, tu moneda a una moneda local, ¿no? Pero bueno, te lo dejo ahí como para que lo investigues un poco. Sin embargo, si quieres empezar a comprar criptos, puedes hacerlo a través de UDA o también creo que Bybit, que son locales y bueno, y te proveen como esos pasos iniciales para los que no conocen o quieren empezar en este mundo de criptomonedas. Recuerden, vuelvo y lo digo, blockchain no es criptomonedas. Criptomonedas es el caso de uso más conocido de blockchain y solo es uno de los miles de casos que podemos llegar a tener de los usos de blockchain, ¿no? Solo que es el más y digamos que el más
el que más suena. Y bueno, y si ya resolvió blockchain, si ya resolvió un tema como es el dinero, que es algo tan sensible para todos,